Vamos bien. Como perfecto. Y parece que ya va a funcionar. Como- Ya. Ahora sí. Bien, hermanos. Ya estamos aquí. Hoy día nos trae la lección el hermano Cristian Jara de la ciudad de Iquique, Chile. Y vamos a pedir al hermano Jorge, por favor, Jorge Figueroa, que nos acompañe con una oración para comenzar. Sí, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, he aquí tus hijos en esta plataforma. Hemos- Nos hemos reunido para escuchar una porción de su palabra que siempre nos llena de gozo, como la lección que usted nos enseñó, nos permitió que aprendiésemos el día de ayer. Gozosos estamos, Padre. Estamos aquí, deseosos de aprender siempre la sabiduría de sus palabras, que nos conduzca y nos acerque cada día más a usted, Padre amado. Hoy el hermano Cristian nos va a traer una lección, la lección de los consejos, justamente que usted nos da a todo cristiano. Le pedimos de todo corazón que usted dé sus bendiciones, derrame sus bendiciones al hermano para que la exposición sea como usted lo desea, Padre, y como usted siempre ha deseado, nosotros los expositores que tenemos en esta plataforma. Aprovechamos, Padre, para pedirle las bendiciones para los hermanos que están en problemas de salud, a los hermanos que están en problemas laborales, a los hermanos que están en problemas de un tipo de dinero, de recursos económicos. Y aprovechemos también por todos los hermanos de la Iglesia Universal para que usted siempre esté presente, usted siempre nos socorra, usted siempre nos ayude y su providencia divina esté presente con nosotros para poder siempre salir adelante. Gracias le damos, Padre, gracias le damos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Ahora vamos entonces a ir con el hermano Cristian Jara. ¿Necesita compartir pantalla, Cristian? No, hermanito, no, así está bien. Ok. Adelante entonces. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano, nuevamente por entregarme este momento, ¿no es cierto? Este tiempo, esta oportunidad tan bonita que nos pasa de vez en cuando. Bien, como decía el hermano, ¿no es cierto? Yo pertenezco a la ciudad de Iquique, una ciudad que está más cerca de Perú que el resto de Chile, en realidad. Siempre estoy bastante alejado de las congregaciones, digamos, ¿no? La que tengo más cercana está a casi 5 horas de viaje. Eh, y es una congregación donde está justamente el hijo de nuestro hermano Néstor. Estas oportunidades se valoran bastante para mí, ¿no es cierto?, el no tener tanto roce a veces con los hermanos por los trabajos y esas cosas. Bien, el día de hoy justamente quería basar parte de mi lección en un consejo que va a aparecer en la Biblia, que lo vamos a leer a continuación. Pero también hay un ejemplo, es un consejo y también hay un ejemplo que yo considero que es bastante fuerte, y a veces me ha tocado escuchar a personas que no son creyentes, que toman esos ejemplos para criticar la palabra de Dios. Entonces también lo vamos a usar hoy día. Mira, aquellos que quieran acompañarme a la lectura pueden ir al libro de Números, ya en el Antiguo Testamento, y ahí aparece una historia a la cual le vamos a echar mano. Números capítulo número 15. Ya. Bueno, el libro de Números ya fue escrito muy probablemente durante ese periodo en que el pueblo estaba rondando por el desierto, esos 40 años, ¿no es cierto?, después de la salida de ellos de Egipto, ¿ya? Y en los primeros capítulos del libro de Números, la lección de hoy día la vamos a centrar principalmente en el capítulo número 15, para que puedan ubicarlo desde ya, Números número 15. Bueno, los capítulos que anteceden a esta parte, ¿no es cierto?, es un libro que tiene bastante historia a todo esto, por eso me gusta mucho a mí. Y es un relato bastante bueno de lo que fue la salida del pueblo de Israel
hasta que se encaminaron ya a llegar a la tierra prometida. Bueno, en los primeros capítulos, digamos los primeros 14, pasan cosas bastante interesantes. La Biblia y Moisés, quien se adjudica, ¿no es cierto?, la escritura de este libro, nos cuentan, ¿no es cierto?, cuando ellos salen de la tierra de Egipto y comienzan ahí a caminar por el desierto. Miren, yo he leído que quizá el camino para llegar a la tierra prometida, que ellos tendrían que haber hecho, mire, probablemente, si se hubiesen ido, hubieran demorado un mes quizá. Y ellos estuvieron 40 años caminando, porque rodearon muchas veces, ¿no es cierto?, el desierto. Entonces, claro, quizá cuando salieron de Egipto llevaban esta idea de un mes, 2 meses de camino, ¿no? Y la cosa se alargó tanto por los errores que se fueron cometiendo en el camino. Y el libro nos cuenta mucho de esas cosas, nos muestra un pueblo, ¿no es cierto?, que ya después de un par de meses estaban muy hastiados del desierto, ¿no es cierto?, tenían muchas dudas, había un aburrimiento del desierto, que es un lugar muy duro para ir caminando con familia, ¿no es cierto?, y todo esto. Eh, Nos relatan estos capítulos, los primeros también, ese descontento que había porque le faltaba el alimento, porque le faltaba el agua, y me imagino que muchas cosas más que no se cuentan, ¿ya? Y cómo dudaban constantemente y Dios iba, ¿no es cierto?, y suplía esas necesidades que ellos tenían. Pero nos muestra un pueblo que está por momentos bastante hastiado, ¿no es cierto?, bastante cansado del desierto y con mucha queja, con mucha duda también. Estos capítulos también se nos cuenta cómo cuestionaron a Moisés muchas veces. Inclusive el propio Aarón, que era su hermano, cuestionó a Moisés y su liderazgo, ¿ya? Dios tiene que intervenir y explicar un par de cosas con respecto a Moisés. Todo eso nos cuentan en esos primeros capítulos. Y hay una parte también que es bastante fuerte, donde eh, ellos mandan espías, ¿no es cierto?, porque ya están muy cerca de llegar a la tierra prometida. Entonces, mandan a 12 personas, a un grupo de gente, ¿no es cierto?, a ver cómo esta tierra. Ellos efectivamente la ven y llegan con un racimo de uva bastante grande en realidad, y dan noticias que son nuevamente desalentadoras para el pueblo, porque otra vez el pueblo muestra sus dudas, su descontento, y dudan de Dios, ¿no es cierto? Ponen en duda que se pueda cumplir lo que Dios les prometió, y eso lo hicieron muchas veces. Entonces, hay un punto de inflexión ahí también donde Dios les dice que ya estaba aburrido también con esa actitud y que muchos de ellos no van a entrar. Y de hecho, no sabemos cuántos entraron a la tierra prometida, pero sí sabemos que de los adultos que había, ¿no es cierto?, entraron Josué y Caleb. Miren, ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar. Entonces, es muy interesante todo ese periodo en el desierto. Bueno, esto es más o menos, ¿no es cierto?, lo que está pasando aquí entre el capítulo 1 y el capítulo 15 ya. Cuando llegamos al capítulo 15, si ustedes ubican, por ejemplo, el primer versículo del capítulo 15, eh, la palabra de Dios allí dice así, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, ¿ya? Se nos presenta a Jehová hablando con Moisés y entregándole instrucciones para que él se las dé al pueblo, porque le habló a Moisés y le dice, ve donde los hijos de Israel y comunícales. Y ahí comienza a darle muchas instrucciones, ¿no es cierto?, Dios, con respecto a lo que eran los sacrificios y cómo debían hacerse y por qué debían hacerse, ¿ya? Y le da mucha instrucción. Se le envía a Moisés a darle toda esta información al pueblo, ¿ya? Entonces nos encontramos en el inicio a Moisés recibiendo instrucciones de parte de Dios que él debe entregarle al pueblo para que puedan ser cumplidas y los sacrificios puedan ser efectuados de buena manera. También, ¿no es cierto?, le va a dar en los primeros versículos reglas para tratar algunos tipos de pecados. Entonces, si nosotros seguimos avanzando, ya en el capítulo, por ejemplo, entre los versículos 22 al versículo 31, Dios está entregando a Moisés nuevamente con la misma idea, una información para que él vaya y se la entregue al pueblo después. La información consiste en que Dios está, ¿no es cierto?, enseñando sobre los pecados que se pueden cometer por error, ¿ya?
estos pecados que a veces pueden ser cometidos porque se falló, sin intención, ¿no es cierto? A veces por desconocer quizá algunas partes, por no estar quizá acostumbrado a la ley todavía, no tener, ¿no es cierto?, esto. Entonces Dios contempla que pueden haber pecados que se cometen por error. Esto no los hace menos graves necesariamente, pero Dios contempla eso. Y la solución, ¿no es cierto?, es sacrificar animales para que a través de esa expiación estos pecados puedan ser perdonados. Pero también le habla, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el verso 30, de algunos tipos de pecados que se hacen con soberbia, ¿ya? Eh, y se le dice que cuando alguien, ¿no es cierto?, comete ese tipo de pecados, va a ser cortado del pueblo. Y esto entiéndase que como se va a recibir, ¿no es cierto?, una pena capital, una pena de muerte en muchos de los casos, ¿ya? Cuando se peque de esta manera, ¿no es cierto?, en contra de Dios a sabiendas, y es una enseñanza bastante dura. Y entonces del verso 1 al 31 están todas estas instrucciones que Dios le entrega a Moisés, con la idea de que Moisés, ¿no es cierto?, posteriormente se las transmita al pueblo. Miren, de los versos 32 ya al verso 36 comienza un poquito la parte donde quiero detenerme un poco más quizá. Y nos va a contar la historia de un hombre que fue encontrado recogiendo leña, ¿ya? En el día de reposo, en el día sábado. Entonces, esta parte del relato nos topamos con este hombre y él está haciendo, ¿no es cierto?, este acto cotidiano de recoger leña. Eso no tiene nada de malo. El problema fue que él lo hace, ¿no es cierto?, en el día sábado. Y sabemos ya que Dios ya le ha dado instrucción al pueblo de ese día no es para trabajar en este tipo de cosas, ¿ya? Quiero hacer énfasis otra vez en los primeros versos donde Dios le da esta instrucción a Moisés y Moisés se las transmite al pueblo, ¿ya? Entonces no es un pueblo que desconoce estas cosas. Y bueno, se nos presenta este hombre que está allí, ¿no es cierto?, haciendo uso del día sábado para recoger leña, un acto tan cotidiano. Y cuando yo leía esta parte, ¿no es cierto?, me llama la atención cómo de pronto un acto que es un acto normal, bueno, un acto cotidiano, ordinario, de pronto se convierte en un acto profano. No sé si se fijan de la violencia, un acto que es totalmente cotidiano, totalmente normal, pum, de pronto se pone en el otro lado, ¿no es cierto?, en contra de Dios y se vuelve algo, ¿no es cierto?, un acto totalmente profano. Eh, la información de estos versículos nos dice que el pueblo va, ¿no es cierto?, y sorprende a este hombre haciendo esto, y ellos lo retienen, ¿ya? Y no estaban totalmente seguros de cómo proceder, entonces básicamente lo retienen, lo encarcelan al hombre, ¿no es cierto?, para ver cómo va a ser el proceder y consultan obviamente con Moisés. El caso es, ¿no es cierto?, que Dios contacta a Moisés, ¿ya? Y le va a decir cuál es la manera de proceder. Y en el verso 35, ¿ya? Dios le va a decir a Moisés, dice, bueno, que muere irremisiblemente. Y imagínense si no supiéramos, ¿no es cierto?, muchas de las partes de la Biblia, que a veces es el caso, y yo les preguntara, por ejemplo, a ver, yo andaba recogiendo leña, ¿eso es pena de muerte? Uno diría, no se ve como tan grave quizá, ¿no? Y uno dice, ¿y qué dijo Dios? No, que lo maten. Y si yo, wow, es muy fuerte eso, por recoger leña es la muerte. Entonces, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Esa es la información que Dios le da a Moisés. Le informa que ese tal hombre debe ser castigado, ¿no es cierto?, con muerte, y que esta persona debe ser despojada de su vida violentamente porque va a ser matado a pedradas. Y sacan, ¿no es cierto?, a esta persona y le quitan su vida en un castigo que suena, suena muy, muy fuerte. Ahora, en ocasiones creo entender más o menos, ¿no es cierto?, por qué muchas personas que no conocen a Dios, no estoy hablando de los cristianos, ¿ya? Las personas que no conocen a Dios o que tienen un vago conocimiento de Él, ven algunas de estas partes en la Biblia y hacen un juicio con respecto a Dios y dicen un juicio muy malo y hablan mal de la Biblia y mal de la palabra de Dios y lo ven como muy violento, como muy injusto, ¿no? Es más, yo un día escuché este comentario. No puede ser, ¿no es cierto?, ese Dios en el que crees tú. Dice, ¿cómo puede ser que
un hombre está recogiendo leña y él dice, mátenlo. Y más adelante a David, que claro, porque es su favorito, que cometió un tremendo error, ¿no es cierto? Que le quitó la mujer a alguien y básicamente lo mandó a la muerte, él sale librado de allí. Entonces las personas hacen este tipo de preguntas a veces, ¿no es cierto? Y enfocan muy mal, obviamente, y exponen a un Dios como muy duro, un Dios muy injusto, ¿ya? Y después agregan todas estas cosas que siempre escuchamos, de que si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente está muriendo de hambre en otras partes y todo esto, ¿no es cierto? Y le achacan todas estas cosas malas a Dios. Pero algunas las centran en la Biblia, ¿no es cierto? Y nos hacen ver esto. Este Dios, ¿no es cierto?, tan duro. Pero el tema es que ellos no conocen de la Escritura. Un cristiano ya debiera entender, ¿no es cierto?, mejor estas situaciones, saber que hay un contexto en ellas y que tienen su explicación muy lógica por lo demás. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo a través de la lectura vamos aprendiendo por qué se dan estas situaciones, ¿ya? Que son complejas a veces de contestar. Entonces, esta va a ser una de las cosas que vamos a comentar hoy día. Decíamos que vamos a ver un ejemplo dado por Dios, ¿no es cierto? Pero también vamos a ver esta situación un poquitito. Ahora, eh, en los versos anteriores, Dios le decía a Moisés que le entregara cierta información al pueblo. Y cierta información decía, ¿no es cierto?, que iban a haber ciertos pecados en los cuales el hombre iba a poder sacrificar un animal para ser perdonado. Entonces uno dice, bueno, y no podría haber quizá la posibilidad de que este hombre que fue visto ahí recogiendo leña tome un cordero y vaya y lo ofrezca, ¿ya? No, no hay esa posibilidad, porque Dios también habló, ¿no es cierto?, en los versos anteriores que leímos rápidamente, que iban a haber pecados que son cometidos, ¿no es cierto?, que son una agresión, porque se van en contra de Dios. Y esos pecados van a recibir, ¿no es cierto?, una pena severa. Ahora, vuelvo a recordar los primeros versos. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que entregue esta información. Entonces, sí la sabe el pueblo, este hombre la sabe, ¿ya? Yo no puedo pensar que este hombre, ¿no es cierto?, no tenía idea de lo que estaba pasando, porque conocemos que Dios no es injusto, ¿ya? Y por lo tanto, si se llega a esta resolución, es porque los antecedentes están todos sobre la mesa y cada uno sabe, ¿no es cierto?, de las partes que es ampliamente responsable de la situación que está pasando. Entonces, a recordar el verso 1 y 2, donde Dios le encarga, ¿no es cierto?, a Moisés, entregar toda esta información al pueblo. Moisés es instruido por parte de Dios, ¿no es cierto? Y por eso es evidente para mí cuando leo estas partes que este hombre sabe lo que está haciendo. Ahora, el ejercicio de procesar esto, ¿ya? Como un hombre que está recogiendo leña, está bien, es en el día sábado, ¿cómo lo comparo con otros pecados quizá que se podrían ver más fuertes, ¿ya? Y pueden ser expiados a través de un sacrificio? ¿Cómo proceso eso a veces cuando estoy empezando en el cristianismo? O cómo procesa esto las personas que a veces no creen en Dios y que se centran, ¿no es cierto?, en estas cosas que por algún motivo la gente busca estas cosas que le llamen la atención para mostrar a un Dios muy indolente, muy severo. Pero fíjense que ya pensando en nosotros, ¿no es cierto?, es algo más difícil que las personas no creyentes lo entiendan a la primera. Lo que Dios está castigando severamente acá, en este hombre, eh, es la idea de ir en contra de Dios. No se le está castigando, ¿no es cierto?, solamente por el hecho de usar el sábado para recoger leña. Se está castigando que este hombre ha ido de manera desafiante en contra de la voluntad de Dios a sabiendas, porque ese es el tipo de pecado que Dios, ¿no es cierto?, enseñó en los versos anteriores, y decía, ese tipo de pecado va a ser castigado de esta manera. Entonces, cuando yo voy leyendo todo esto, entiendo, ¿no es cierto?, que este pecado cae en eso. Lo que se está castigando aquí no es el hecho de recoger leña solamente, ni exclusivamente de haber violado el día sábado, ¿ya? Es la manera en que se hizo, de manera flagrante, y de ir en contra. Entonces yo tengo, ¿no es cierto?, que asumir y darme cuenta que este hombre sabía perfectamente lo que está haciendo, perfectamente. Bueno, han visto, seguramente todos hemos podido escuchar quizás este dicho, ¿no es cierto?, muy popular, que dice que una manzana podrida termina echando a perder todo el cajón.
Bueno, eso es lo que pasa cuando se permiten estos ejemplos. Y Dios no quiere que estos ejemplos se den. Porque si hoy día es uno recogiendo leña en el día de reposo, mañana van a ser dos, y después cuatro, y después ocho. Y así, ¿no es cierto?, se va en contra de Dios. Y eso es lo mismo que pasa a veces, que deberíamos tener presente en la iglesia, quizá, si se diese la oportunidad de ver, ¿no es cierto?, pecados que se están cometiendo. Cuando se dejan pasar, estos pecados contaminan al resto. Eh, Quizás nosotros no siempre vamos a poder juzgar si- qué- cuál es la flagrancia del pecado, evidentemente, pero sí, con estos ejemplos podemos buscar la manera de poner un atajo y tomar en cuenta estas cosas, ¿no es cierto? Recuerden lo que Pablo dice, que estas cosas se escribieron para que nosotros seamos instruidos, para que podamos aprender, para que seamos corregidos y toda esta situación. Entonces, obviamente este ejemplo nos sirve para aplicarlo de muchas maneras el día de hoy. Ahora, ¿cómo este ejercicio, cómo lo proceso yo y se lo enseño a alguien que quizá no es creyente? ¿Cómo comparo este nivel de pecado que, permítanme decir una cosa que quizá no está bien dicha, que se ve, ¿no es cierto?, inferior, digamos, no se ve tan grave, ¿ya? Y que es castigado tan severamente, pero es por eso, es porque es de una manera desafiante. Ahora, es peligroso tratar de tomar este pecado, por ejemplo, y compararlo con otros errores bíblicos de otros personajes bíblicos. Por ejemplo, lo que pasó con David. Eh, Son contextos diferentes y situaciones muy distintas, ¿ya? Pero normalmente a veces las personas, sobre todo las que no creen fielmente en Dios, ¿no es cierto?, tienden a hacer quizá esta lista de comparaciones. Es por eso que, por ejemplo, las personas no ven la necesidad de arrepentirse, porque no ven que sus actos son de gravedad. Entonces, ¿por qué me voy a arrepentir de algo si yo no lo veo como grave? Eh, y normalmente se tiende a comparar, por ejemplo, a la gente diciendo, "Mira, él es buena persona. ¿Por qué? Sí, porque no es grosero, es buen vecino, es tranquilo, no sé, cosas así. ¿Ya? Ahora, si como cristianos nosotros tratamos de catalogar los pecados como más graves o menos graves, que en verdad sí los hay, pero si tratamos de ponerlo en una lista como para decir, hay unos que no voy a tocar y otros que tal vez sí puedo hacer. Ejemplo, uno diría, tal vez, por ejemplo, no cometería adulterio, pero tal vez sí, por ejemplo, podría faltar a la reunión para ir a un cumpleaños de un familiar que no ve hace mucho tiempo, porque lo vemos como menos grave que lo otro. Entonces, cuando nosotros empezamos a armar estas listas de gravedad en el pecado, es muy peligroso. Porque fíjense una cosa, lo queramos o no, vivimos en el mundo y el mundo normalmente nos causa cierta influencia sobre nosotros, ¿ya? Constantemente estamos siendo influenciados también, en un sentido por la palabra de Dios, pero también en un sentido por el mundo. Y a veces tenemos, ¿no es cierto?, como pecados que uno dice, esto sí que no, y esto, bueno, no sé, podría ser quizá. ¿Ya? Puede pasar esa situación. Eh, Considerar algo más grave que otra cosa, ¿ya? Porque nos parece que es evidente. Un ejemplo de la influencia social sería este para mí. La manera de vestir en nuestro tiempo, ¿ya? En lugares públicos, como por ejemplo un río, cuando uno va cerca del mar o a un paseo o algo así, versus la manera de vestir en el mismo lugar, pero hace 100 años atrás. Mire, la palabra de Dios no cambió, lo que cambió fue la sociedad. Y evidentemente un cristiano de hace 100 años atrás eh, no iba a ser tan osado como quizás las generaciones nuevas a las que nosotros pertenecemos de cristianos, en donde la palabra de Dios no ha cambiado, pero socialmente nosotros hemos sido más contaminados por algunas maneras de vestir. Y fíjense que yo he escuchado muchas veces esto. Un día hablaba con un hermano y él me decía, pero hermano, mira, muchas veces en la manera de vestir el pecado está no en la persona, sino en el que mira. Y, y me, y he escuchado varias veces, por ejemplo, lo que pasa en África con estas tribus que quizás andan, ¿no es cierto?, a medio vestir, con los pechos al aire y cosas así, y se dice, mira, ellos no tienen maldad, entonces ellos no tienen ese problema. Nosotros lo tenemos porque nosotros miramos con maldad. Eh, ¿Qué puedo contestar a eso? Yo entendería que esas tribus no son influenciadas por la ley de Dios, por eso actúan de esa manera.
no la conocen, por lo tanto actúan en consecuencia a lo que su conciencia les dice, y yo creo que ellos están bien con su conciencia, pero en su conciencia no está la ley de Dios, si ese es el tema. Y probablemente durante muchas etapas de mi vida, cuando no tenía la ley de Dios, yo asumí que eso estaba bien. Y me cuesta mucho después, cuando me encendo en el camino de Cristo, cambiar alguna de esas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, voy a un lugar público y digo, mi influencia va a ser para vestirme lo que dicta la sociedad o una tribu del centro de África o del Amazonas, estoy dejando de lado la influencia de la palabra de Dios, que me dice, esta es la manera para mí. ¿Ya? Ahora, ojo, no estoy estableciendo un debate de la forma de vestir, porque sí entiendo que se puede debatir. No quiero sonar tajante al respecto de esto, lo estoy poniendo solamente como un ejemplo. Evidentemente esto se puede conversar y hablar, pero no es el tema del vestido ahora. Lo estoy poniendo solamente como un ejemplo de cómo nos influencia la sociedad. ¿Ya? Y uno puede ver, por ejemplo, no solamente a los cristianos, sino a las personas, socialmente hablando, que tenían una manera más recatada de vestir hace 100 años atrás que ahora. ¿Ya? Eso es una realidad, no es que yo lo esté proponiendo. ¿Ya? Entonces, muchas veces las cosas se ven más graves o menos graves dependiendo a veces de parámetros externos a la palabra de Dios también. El cristiano debe tratar de ser influenciado exclusivamente por la palabra de Dios, ¿ya? Y evitar muchas veces ser influenciado por el mundo. Entonces, si yo voy a tomar una decisión para vestirme, ¿quién vas a preferir que te influencie? Alguien que me va a decir que el mirar está lo malo está en el ojo al que ve, porque en África pasa esto, o cuando Dios me dice, no, mira, esta va a ser la forma. Entonces, con mucho cariño, ¿no es cierto? Eso debe decirse y tratar de progresar en esto. Eh, Seguramente, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que yo podría ver ahora y que muchos hermanos me podrían enseñar a verlas mejor. Eso es evidente y probablemente todos estamos, ¿no es cierto?, en un parámetro así. Por eso siempre hay que ir viendo las perspectivas bíblicas, ¿no es cierto?, en todo tipo de cosas, en la mayor cantidad de cosas que podamos. Sobre todo en esto que tiene que ver en listas de qué cosa es más grave que la otra. Eh, Evidentemente, ¿no es cierto?, muchas de las razones para esto es la falta de conocimiento bíblico. ¿Ya? Y la falta de conocimiento bíblico nos acerca a pensar que quizá levantar leña no se ve tan mal, ¿no es cierto? Y podría ser perdonado con el sacrificio de un animal, porque no se ve tan grave, ¿no es cierto? Es un acto necesario. Quizá esta persona se olvidó de que el día viernes debía recoger el doble de leña, se olvidó que había que cocinar el doble y se quedó sin comida, ¿no es cierto? Y salió en un acto repentino a recoger leña, no sabemos cómo fue el asunto. Nos vemos tentados a pensar que fue así. Nos vemos tentados a pensar de que fue un hierro por ignorancia, por influencia. Pero es que resulta que Dios separó en los versos anteriores el pecado por hierro y el pecado, ¿no es cierto?, por relevancia, cuando uno levanta la mano en contra de Dios. Fíjense que yo pienso lo siguiente, hay personas que podrían recoger leña en el día de reposo y quizá presentar un sacrificio, si es que efectivamente lo hicieron por hierro. Pero este hombre lo hizo a sabiendas y por eso, ¿no es cierto?, debe ser castigado. Ahora la pregunta es, eh, en muchas situaciones de nuestras vidas, debemos tener cuidado cuando ya vamos aprendiendo cosas de la Biblia y que después nos pueden atar a un castigo severo. Eh, una cosa es cometer errores cuando no sabíamos, pero cuando ya hemos ido aprendiendo tanto, el hermano en su oración ha hablado hoy día, ¿no? De que uno va aprendiendo cosas acá, y la hermana Dori me parece que también dijo algo, que le gustaba estar en los estudios, en un comentario, porque ella aprendía cosas. Sí, esa es la idea, que la palabra de Dios nos instruya y nos acerquemos un poco más a la santidad. Pero este hombre, ¿no es cierto?, también sabía algo, y cuando sabemos cosas y no las hacemos, Dios nos considera que estamos en contra de Él y merecemos la muerte. Miren, yo a veces, quiero ser muy honesto en esto, hermano, a veces agradezco que quizá no viví en esos tiempos que la Biblia presenta, porque no sé si hubiera llegado a una edad muy avanzada. Yo sé que he cometido muchos errores en mi juventud, y, y- y muchos de ellos, ¿no es cierto?, quizás fueron levantando la mano en contra de Dios, porque sabía cosas que no sabían hacer y se hicieron.
Entonces, agradezco el sacrificio de Cristo que nos pone ahora en otro tiempo donde esto no es castigado con la muerte. Eh, Fíjense que en mi juventud me tomó mucho tiempo servir en la iglesia en actos que eran menos complejos, no menos importantes, menos complejos, como ayudar en algunas cosas del servicio y cosas así. Y me tomó tiempo in- tratar de sumarme a eso. Y eso que son actos, repito, menos complejos, quizá igual de importantes, pero menos complejos de cumplir. No imagino lo duro que sería, por ejemplo, para muchas personas del pueblo de Israel ahora, después que Dios le dice a Moisés, saquen a este hombre y mátenlo. Y si a mí a veces me cuesta cumplir cosas que son más sencillas de hacer, digamos, ¿cómo será para todo el pueblo sacar a una persona y asesinarla a pedrada? Debe ser una experiencia muy fuerte, quizá es tu vecino, era tu familia, no sé, es parte del pueblo. Imagínense si tuvieran sacado a un hermano de la congregación y matarlo a pedrada. Es una cosa muy, muy brutal. Obviamente son otros tiempos, gracias a Dios tenemos una ley que nos favorece mucho el día de hoy. ¿Ya? Y eso es algo muy bueno. Eh, pero sí, quiero detenerme en esto. Pecar, ¿no es cierto? Yo leí un comentario que decía que pecar con la mano alzada en contra de Dios, a sabienda, merece la pena de muerte. Ojalá, ¿no es cierto?, que no estemos a veces nosotros en esos momentos, porque muchas de estas cosas hay que pagarlas en su momento, ¿ya? Tratemos de acumular información para no tener que estar yendo en contra de Dios. Desafortunadamente este hombre, ¿no es cierto?, para él tuvo que morir. Eh, Murió, y murió apedreado, ¿no es cierto?, por su hermano. Entonces es un ejemplo muy, muy fuerte para mí, ¿ya? Ojo con a veces ser influenciados por otras cosas. ¿Qué pudo haber influenciado a este hombre para salir a recoger leña en el día de reposo? Quizá la necesidad de calentar su hogar con leña, no sé. Pero fue más influenciado por algo que decía que esto no es tan grave, quizá. Y fíjense en qué terminó, perdió la vida, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí hay una parte que me gusta de la lectura, que está entre los versos 37 y el verso 40, ¿ya? En donde la palabra de Dios dice así, dice, y Jehová habló a Moisés, nuevamente le habla, y dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis pues de vuestro corazón y vuestros ojos, ¿ya?, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Y Jehová vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto, dice, para ser Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es, es parte, ¿no es cierto?, de lo que Dios nuevamente le habla a Moisés, ¿ya? Eh, Poner cordones de color azul en la ropa. Eh, no es una solución para el pecado, pero miren lo que Dios propone al pueblo, ¿ya? Cuando dice Jehová habla a Moisés, yo no sé si hay una separación de tiempo entre el verso 36 y el 37, probablemente sí, porque pasó el episodio del hombre, que lo apedrearon y todo esto. Pero sí sé que está conectado, ambas cosas están conectadas. Eh, Primero, el tema de los cordones azules. El color azul tiene un gran significado para el pueblo de Israel. Recuerden que, por ejemplo, se usó en el templo para el cortinaje, para tapar ciertas cosas, ¿no es cierto?, en algunas partes de las vestiduras de los sacerdotes, en general en el tabernáculo, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, es fácil relacionarlo con las cosas sagradas de Dios. Dios propone que en los bordes, ¿no es cierto?, de sus vestiduras pongan cordones azules, ¿ya? Y ese cordón azul se vuelve un símbolo, ¿no es cierto?, de verdad en su vida, de recordatorio que están bajo el gobierno directo de Dios, del cielo, ¿no es cierto? Cada vez que ellos lo vieran es la idea, ¿no es cierto? Que su vista se pose en ese símbolo que se ve muy simple, pero que a su corazón debería causar, ¿no es cierto?, un tipo de recordatorio de la ley de Dios. Eh,
entiendo que la idea, ¿no es cierto?, es que puedan recordar lo que Dios, no solamente lo que Dios les pidió, sino lo que Dios debiera hacer para ellos en su vida, ¿ya? Y que no tengan que estar atravesando nuevamente por situaciones tan duras, ¿no es cierto?, como tener que apedrear públicamente a un hermano del pueblo, a un familiar, a un amigo, ¿ya? Dios no quiere esas cosas. Dios no quiere que tengan que estar sacando a alguien porque recogió leña el día sábado y lo maten a apedrear. Es porque no quiere eso. Dios quiere, ¿no es cierto?, que se respete, que no se le pase a llevar, porque tiene cosas buenas para las personas, para el pueblo. Y no es correcto que la gente vaya en contra de él. Son muy importantes los primeros 14 capítulos de este libro, que no podemos leerlos ahora, en donde constantemente el pueblo está desafiando a Dios y desafiando a Moisés y quejándose. Y Dios ahora propone esto de poner estos cordones, ¿no es cierto?, para tener en mente que no se olviden de ciertas situaciones. La idea es que puedan recordar, ¿no es cierto? Y el corazón de ellos puede traicionarlos, como lo dice acá, para que no siga en pos de vuestros ojos y de vuestro corazón, ¿ya? Algunos instintos, como ir a recoger leña para la comida de la familia, para calentar mi hogar, porque me olvidé de recoger doble porción el viernes y no sé, no tengo cómo calentar mi casa o hacer alimentos que me olvidé de preparar, en fin. Y para que una situación tan cotidiana no nos haga pensar que tenemos un Dios tan cruel, cuando Él no fue quien cometió el error, sino soy yo el que lo estoy desafiando por no prestar atención. Mire, cuando evidentemente entiendo que este hombre decidió de manera propia y libre prestar más atención a otras cosas que a lo que Dios le mandó a Moisés decirle a todos ellos. Y él fue más influenciado por qué cosa? Por los quehaceres de su hogar, por el cuidado que tiene de su familia. Yo no sé si este hombre quiso ser un marido ejemplar y arriesgarse y salir a recoger leña en sábado, pero sí sé cómo terminó. Y sé que fue un desafío en contra de Dios. Y sé que esto es un mal ejemplo para el pueblo. Entonces, todas esas cosas salen de un acto tan simple. Y vuelvo a esta lista de cosas que a veces pensamos que son leves, como eh, comparado con otras que son tan graves. Eh, Cuando van en contra de Dios es gravísimo, en contra de sus pretextos, ¿no? Preceptos, ¿ya? Eh, y Dios propone esto, los cordones azules, para que sea un instrumento, ¿no es cierto?, de recordatorio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo aplico yo hoy día? Cuando yo quiera ir en pos de instrumentos, por ejemplo, para hacer la alabanza más dinámica y más fervorosa, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar, ¿no es cierto?, estos cordones azules espirituales para nuestro tiempo y me voy a acordar de que no debo hacerlo, que no debo seguir el instinto de mi corazón, que no debo seguir el instinto de mi ojo, ¿no es cierto? Voy a ver estos listones azules espirituales en nuestro tiempo y voy a decir, ¿no es cierto?, que existe un ejemplo bíblico para mí. ¿Qué voy a hacer cuando no estoy seguro? Fíjense que acá en la lectura, cuando leímos, recuerden que el pueblo tomó a este hombre y no estaba seguro qué hacer con él, porque no tenían claro bien todavía qué hacer con él. ¿Qué decidieron hacer? Esperaron con él, ¿no es cierto?, hasta que Moisés se entera de lo que Dios dice que hay que hacer con él. Fueron prudentes. Muchas veces podríamos estar en el caso en que eh, quizá tenemos la opción de ser imprudentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que ir, ¿no es cierto?, a recordar las cosas que Dios me dice. Y cuando tenga tentación de ser imprudente, debo recordar esto. Y cuando no sepa cómo vestirme, ¿cómo me voy a influenciar? ¿Por lo que dicen otras personas o por lo que dice la palabra de Dios? Por lo que la sociedad a veces dice, mira, no es tan malo, qué sé yo, o por la palabra de Dios. No voy a tener necesidad de hacer una comparación de qué cosas son más graves que otras, porque voy a recordar que tengo que escoger, ¿no es cierto?, los parámetros que la palabra de Dios me pone. Entonces, ¿no es cierto? Recordemos que estos flecos fueron practicados en su momento en los fariseos, por ejemplo, en la época de Cristo, cuando Jesús estaba, se destacaban por alargar, ensanchar sus mantos y esto, y ponerse estas cosas allí, ¿no es cierto? Y en Mateo 23:5 aparece esto. Y Jesús los critica porque ellos lo hacían para ser vistos de los hombres.
ya no lo hacían para que fuera un recordatorio efectivo en sus vidas. Jesús los criticó por eso. Quizá Cristo mismo lo ocupó, quizá. ¿Ya? ¿Recuerdan esa historia en Lucas capítulo 8, cuando hay una mujer que sufría de flujo de sangre y está Cristo y está la multitud y ella, ¿no es cierto?, lleva muchos años enferma y había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no lograba ser sanada. Entonces ella se escabulle entre la gente y pensaba entre sí, decía, quizás si logro tocar el borde de su manto, yo voy a ser salva. Miren, quizás si Jesús, como tenía la costumbre de cumplir con todas las cosas, llevaba estos ribetes azules, quizás era la esperanza de ella allí, ¿no? No lo sabemos, hermano, así que no lo tomen en ningún caso como un ejemplo de nada, porque no hay certeza de eso. Pero me gusta esa imagen de la mujer tratando de tocar esos ribetes azules, porque me sorprende la Biblia, ¿no es cierto? Y cómo a través de los siglos concuerdan todas las cosas que se ponen en la palabra de Dios. Me parece fascinante ese tema a mí siempre. Pero no es un ejemplo, ¿no es cierto? Necesariamente no sabemos si Cristo ocupó efectivamente eso. Pero la mujer quería tocar eso. Ahora, eh, en el verso 39 dice aquí, ¿no es cierto? Para que cuando veáis os acordéis de los mandamientos de Jehová y se puedan poner por obra. Bueno, en este sentido, ¿por qué no pensar que la ropa quizá o ciertos adornos de vestir o ciertas cositas puedan servir para un propósito en nuestras vidas, para ayudarnos, ¿no es cierto?, a recordar quiénes somos y a quién servimos? No estoy refiriéndome a imágenes, hermano, o cosas como tipo de lo que hace el catolicismo, quizás, no, nada que ver con eso. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de recordar su ley. Por ejemplo, hay unos papelitos que vienen cortados, ¿no?, con textos bíblicos, que son muy buenos. Uno los pone en las mesas de centro a veces y uno saca y saca un texto bíblico. Y a veces, ¿no es cierto?, sirve para ir recordándolos y uno lo lee y en la parte de atrás dice en qué parte de la Biblia sale y uno trata de hacer el esfuerzo de decir, Deuteronomio tanto, y uno, me equivoqué, y uno va aprendiendo así. Estas cosas son muy buenas para mí, nos ayudan a tener en mente la palabra de Dios. Son buenos detalles. ¿Por qué no sumarlos, por ejemplo, a nuestra armadura de cosas que nos pueden ayudar para ser mejores? ¿Por qué no considerar esta idea? Ojo, es Dios quien la propone. Dios propuso esto de poner flecos azules, no es mi idea. Por lo tanto, sería algo para considerar. No estoy diciendo que nos pongamos flecos azules necesariamente, pero hay cosas quizá que podríamos hacer que nos acercan a esto. Una alarma en el teléfono para acordarme que debo orar en la mañana y en la noche, que me acerca a estas cosas, en fin. Eh, por ejemplo, miren las argollas de matrimonio. ¿Qué hacen las argollas de matrimonio para los que las usan? ¿No? Bueno, son un recordatorio de que la persona está casada. Y a veces cuando alguien te ve con la argolla, entiende que estás casado, solamente porque vio algo. Entonces fíjense que si tiene un impacto estas cosas, a veces la vemos tan sencilla y pensamos que quizá no, pero parece que sí. Debemos, pensaría yo, de utilizar todos los medios que sirvan para refrescar nuestra memoria. Lo último, Dios dice aquí para que no sigan ni su corazón ni sus ojos. ¿Ya? Cuando prestamos más atención a cosas que son demasiado evidentes, a cosas sociales, ¿no es cierto?, a lo que dicta mi corazón, al sentimentalismo, a veces podríamos correr cierto riesgo de ser mal influenciados. Si tú has alimentado bien tu conciencia, sígala, hermano, no hay ningún problema. Pero cuando sabemos que me falta todavía alimentar mi conciencia mucho más, es necesario tratar de ser más literales con los consejos de la Biblia, con los consejos que nos dan buenos hermanos, ¿no es cierto?, que nos encaminan y que nos ayudan. Repito, no sé si coser flecos azules, quizás, ¿no es cierto?, pero una Biblia a la vista en la casa, que me anime a leerla, cosas, ¿no es cierto?, que me puedan ayudar a orar, a tener un propósito, es muy bueno. Eh, He visto, por ejemplo, en los teléfonos, cuando uno descarga una Biblia, que a veces, ¿no es cierto?, te dice si tú quieres tener el verso del día y te manda versos cada 2 horas, 3 horas. Estos son muy buenos también. Dentro de estos teléfonos inteligentes que están tan inundados de videos de gatos y cosas, ¿por qué no tener un texto que cada 2 horas nos llegue y nos haga recordar al Señor? No sé si me entiende, esa es la idea. Y bueno, finalmente, ¿no es cierto?, pensar en estos ejemplos que la Biblia nos pone. Eh, Primero el ejemplo de este hombre recogiendo leña,
cómo un acto tan cotidiano puede convertirse en ir en contra de Dios. No es el acto en sí, sino más bien el ir en contra de Él, no respetando, ¿no? No es el acto de recoger leña, que de lunes a viernes, de domingo a viernes es un acto muy bueno, pero llega un momento, llega un punto en que a veces me puede poner en contra de Dios. Entonces son cosas a considerar. Y después el ejemplo de Dios, ¿ya? Que quiere que recordemos sus preceptos. ¿Para qué? Para que el pueblo no tenga que andar apedreando a sus propios hermanos después. Eso no le conviene a nadie. Y por eso es necesario recordar. Y cualquier cosa que nos haga recordar, pienso, ¿no es cierto?, que algo muy positivo dentro de nuestras vidas, hermanos. Bueno, espero que estas palabras son reflexiones nada más, ¿no? No aprendimos quizá nada nuevo bajo el sol, pero son buenas reflexiones a veces que nos traen textos de la Biblia y que quizás nos sirvan, ¿no es cierto?, para aplicarlo en nuestra vida y tener más recordatorios que nos acerquen a la palabra de Dios. Le agradezco, hermano, nuevamente por esta invitación. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muy bien, hermano. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios y a mi hermano Cristian por la buena reflexión de esta noche. Indudablemente los consejos de Dios son para eso, para poder considerarlo de una forma especial. Vamos a orar al Señor. Yo no sé si mi hermano Paso nos pudiese dirigir en la oración. ¿Cómo está, hermano Paso? ¿Nos puede dirigir? Vamos a dar un minutito ahí a mi hermano para que... Ahí está. ¿Nos puede dirigir en una oración, mi hermano? Vamos a hacer empeño, por hermano. Me Que parece no muy bien, sea por falta de hermanito. empeño. ¿Ya? Exacto. Oremos. Padre amado, estamos muy agradecidos, mi Dios, el haber tenido esta bendición de poder unirnos a esta plataforma en este día para recibir enseñanzas que de verdad, mi Dios, no son enseñanzas de hombre, sino que son para el hombre y dictadas por nuestro Dios. Queremos agradecerle, Padre, porque en esto cada vez que recibimos este tipo de enseñanzas, vemos cuánto usted nos ama y quiere que nuestro caminar sea seguro en este evangelio de paz. Le damos gracias por el estudio de nuestro hermano Cristian García, Cristian Jara, mi Dios, y queremos pedirle que le bendiga a él y a su familia y la congregación donde él se congrega. Queremos orar, Padre, en esta hora por cada uno de nuestros hermanos que ha tenido la bendición de poder escuchar este estudio, no solamente acá en la plataforma, sino que también en el Facebook, y orar porque cada uno de nuestros hermanos consideremos que estos mensajes, estas enseñanzas que usted nos entrega son para que la pongamos en práctica, que tengamos mucho cuidado con ellas, para que así podamos, mi Dios, ser dignos de usted. Queremos darle gracias, Padre, porque verdaderamente es la hora en que mucha gente se une a los diferentes medios de comunicación para atender de otros asuntos, más nosotros lo podemos hacer con mucha gratitud en esta plataforma para recibir las enseñanzas suyas. Le damos gracias y oramos, Padre, para que este mensaje expuesto este día pueda haber caído en muchos corazones y que analicemos, Padre, de las situaciones en las cuales muchas veces nos reunimos, mi Dios, en cada una de nuestras congregaciones y que vamos en lo posible corrigiendo lo que es eficiente para poder así crecer más en su gracia, ser más digno de usted y a la vez conocerle más en profundidad. Gracias, Padre, le damos en esta hora, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro próximo y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Paso. Dejo con mi hermano Néstor Sánchez. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches a todos. Estuvo aquí la hermana Vanessa Vega Araya, Hernán Castellano González, Frank Serrano, Richard Rosson, Isabel Ramos, Elinelsa Velázquez, Sabrina Murias, Rubiela Cortés López, Marcos Ayosa, Azul Centurión, Nubia Mairena. Todos ellos estuvieron escuchando esta excelente lección que nos dejó el hermano Cristian Jara. Los invitamos que lo pueden volver a escuchar si gustan en el mismo canal de Facebook de Néstor Sánchez o el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí también pueden dejar sus impresiones.
Vamos a leer algo que nos dejaron aquí a ver. Dice Frank Serrano, dice, bendiciones hermanos, excelente mensaje. La palabra dice, es pecado, pero en estos tiempos nos acomodamos a lo que nuestra carne quiere y decimos, yo no lo veo mal. Y ese es el problema, que nosotros minimizamos lo que para Dios es grave, solo porque a mí me gusta. A ver, dice, ver más. A ver, aquí dice, no, solo porque a mí me gusta, dice ya. Eso es lo que dice. Ah, a ver, escribió más también. Un momentito, por favor. Minimizamos grave lo que a mí me gusta. Y si lo hago, no me quiero sentir mal. Y decimos, esos eran otros tiempos. Es exagerado, pero su palabra permanece para siempre y no es acomodar la palabra a nuestro gusto, sino acomodar nuestras vidas según la palabra. Eso es lo que dice el hermano. Hermano Hernán Castellano González dice, buenas noches para todos, que la paz de Cristo sea con su pueblo santo. El Inelsa Velázquez dice, saludos, hermanos, bendiciones. Eh, Marcos Ayosa dice, gracias hermano de parte de Carmen Urrutia, Sara Ayosa y Paola Ayosa. Dios los bendiga. Nubia Mairena dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Todos esos son los mensajes que hemos tenido, hermano Sergio. Muy Invitamos. bien. Sí. Oh, adelante, ¿cómo? No, no, dale, Adelante. Néstor, te escucho. No, solamente iba a repetir que los invitamos, que lo pueden volver a escuchar esta buena lección en Facebook o en el canal de YouTube. Eso. Ok, muy bien, gracias. Hermanos, es un momento de saludo, de pregunta, de comentario, de considerar acerca de lo que el hermano ya ha mencionado. Tengo por acá a la hermana Marixa diciendo amén a la lección. Buenas noches, estimados hermanos, Dios nos bendiga. ¿Alguien quisiera emitir algún comentario, hermana? Yo. Voy con Néstor, a ver. Néstor, te escuchamos. Hay una cosa que citaba en antes Cristian, respe- respecto de cómo la gente se justifica en cuanto al vestir, por decir. ¿Ya? Él lo citó. Entonces, mientras hablaba, me acordé que hay un texto allí que uno lo puede leer ahí brevemente en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 9. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni perlas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y ese texto a veces los hombres lo quieren aplicar a la mujer, ¿ya? Y quieren de esa manera eh, dejar de lado el mandamiento que Dios da para el hombre. En este caso, en el capítulo de Mateo, en el capítulo, a ver, sobre el 6, ¿ya? Dice el 5:27, dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eh, el capítulo 5 del libro de Mateo dice, el verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya no, y adultera con ella su corazón, ya no tiene un limpio corazón, ¿verdad? Ahora, por otro lado, la mujer quiere aplicar este texto al hombre, pero el hombre quiere aplicar el texto de 2 Timoteo a la mujer. Entonces, de esta manera, quieren excusarse de lo malo que están haciendo. Pero hay mandamiento para ambos lados, para que todos se comprometan con la ley de Dios, pero generalmente el hombre o el ser humano quiere evadir su responsabilidad frente al mandamiento de Dios, culpando a Dios y culpando a otras personas. Esto pasó desde el tiempo de Adán y Eva. Y me gustó mucho la lección porque es cierto que a veces el hombre está tratando de hacer lo suyo a su manera y está buscando excusarse y no hay excusa cuando se peca. Eso nomás. Gracias, Cristian. Muy buena lección. Bueno, seguimos. Mi hermana Doris, le escuchamos. Sí, hermanitos,
Hermanito, muchísimas gracias con el hermano, con la lección que nos ha traído el hermano Cristian, muy buena y siempre la palabra de Dios nos aconseja y pues estamos cada día viendo, aprendiendo y recordando lo que pasó en tiempos pasados, ¿no? Y está que nos aplica pues ahora también eso del atavio de la mujer y también eso es era y lo es ahora también. Sí, muy buena lección, hermanito Cristian, que Dios lo siga bendiciendo mucho. Bueno, bueno. Gracias, hermana Doris. ¿Algo más, hermano? Tenemos un tiempillo todavía. Si alguien quisiera hacer algún comentario, puede abrir micrófono y le escuchamos con gusto. Si no es así, queremos invitarles para el día de mañana, a ver si mañana nos volvemos a reunir, siempre en el mismo horario, 8 a 9, con el mismo contraseña, el mismo ID. Cada noche un hermano nos está enseñando de la palabra de Dios, así que hagan los arreglos necesarios para poder juntar. Por allí está la hermana María. ¿Qué tal, hermana María Vaca? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, hola hermano, buenas noches. Bueno, yo quería darle gracias al hermano Cristian Jara por el esfuerzo que hace por enseñar la palabra y por un buen tema que es. Así que muchas gracias, hermano. Bueno, bueno, hermana María, gracias a usted también por acompañarnos. Hermano Jorge, ¿algo quiere señalar? No se te escucha, hermanito. No se te escucha, hermano Jorge. Ahora, Ahora sí, adelante, por favor. este tema nos haría pensar de que un cristiano no debiera ver ni cine, ni películas, ni televisión, donde hayan proyecciones con vestimentas no decorosas, aunque el término decoro es un poco relativo, ¿no? Pero tiene que ver con lo que es la honradez, el recato y la discreción. No debiera un cristiano ver tampoco ese tipo de proyecciones, ¿no? ¿Le pregunta, hermano? Sí, bueno, pregunto a hermano Cristian si es A buena solución, Cristian. o sea, no debiéramos o no ver, ¿no? Sí, hermanito, mire, quiero ser categórico en esto. No debiéramos, no debiéramos. No tengo mucho más vuelta que darle al asunto, porque cuando pienso en lo que es pecado, a veces me pregunto qué es pecado en el fondo. Sabemos a grandes rasgos lo que es, pero a veces achicando un poco los paréntesis, me digo, pecado es cualquier cosa que me separa de Dios, que pone una pared entre yo y Él. Entonces, por ejemplo, si usted me está hablando del cine que tiene imágenes adecuadas, yo gusto de ver películas, yo lo hago. Y normalmente cuando me encuentro a veces con parte así, yo adelanto, pauso, me pierdo un pedazo de la película y trato de seguir viendo, ¿ya? Trato de filtrar todo. Probablemente en 10 años más espero que el filtro cada vez vaya aumentando, porque son cosas que disfrutamos, yo entiendo que las disfrutamos. A veces entiendo el comentario cuando uno dice que da la impresión de que el cristiano quisiera prohibir cualquier cosa. Me encantaría prohibir cualquier cosa que nos separe de Dios, cualquier cosa, aunque fuera buena. Me encantaría tener esa autoridad, no la tengo. Pero si pudiera hacerlo, haría, hermano. Entonces, si me separa de Dios, creo que cada uno tiene esa responsabilidad de poner esa balanza. ¿Ya? No, no estoy poniéndome de ejemplo, pero entiendo que la palabra de Dios me anima a eso. Filtre todo lo que pueda, hermano. Todo lo que pueda. Mire, eh, todo lo que tú permitas que entre a tu vida va a ser lo que te va a definir más adelante en tu vida. Todo lo que tú permitas que entre a tu vida va a ser lo que vas a tener que soportar en tu vida más adelante. Entonces, si tú permites que entren cosas que te meten en problemas con Dios, más adelante va a tener problemas con Dios. Hay muchas cosas buenas, como recoger leña, que no tienen nada de malo, pero en cierto contexto nos pueden poner en contra de él. A eso es, ¿no es cierto?, lo que debemos ver. No es solamente tener una lista de qué es pecado porque la Biblia dice no a esto. Hay muchas cosas, por ejemplo, que pueden llegar a ser pecado.
porque yo lo convierto en eso también. Como el mirar a una mujer. Eh, es algo fuerte que le pasa a los hombres. Y a veces, por ejemplo, las hermanas con el tema de la ropa, deberían entender que ellas nos pueden ayudar como buenas hermanas con su manera de vestir. No es solamente tapar o no tapar, es la ayuda que le pueden entregar a los hombres también. Pueden ser nuestras compañeras ayudándonos con eso, nuestra ayuda idónea en todo sentido, ayudándonos con eso. Entonces, eso es lo que yo pensaría, hermanito. Por eso debo ser categórico en esto, no adueñándome de la verdad, pero si ves que algo te está separando de Dios, trata de filtrarlo, trata de filtrarlo. Ese es el consejo que puedo dar. Gracias, hermano. Bueno, Hermanito porque Cristian, a ver, perdón, hermano hermana Cristian. Melissa, le escuchamos. Sí, sí, y estaba pensando de que cuando un hombre mira a una mujer y puede adulterar con él en su corazón, ¿no? La mujer puede estar completamente vestida, bien vestida como Dios manda, pero aún así, si el hombre adultera con ella en su corazón, bueno, es pecado, pero ya no sería pecado de mi parte, ¿no? O sea, como mujer, ya no sería pecado, de que el hombre peca, así yo esté recontra vestida, bien cubierta y todo eso, ¿no es cierto, hermano? Sí, sí, estaría de acuerdo con usted, hermano. Mire, personalmente hablando, me robo un minutito más. Cuando era joven, muy jovencito, hace mucho, mucho tiempo atrás, yo estaba enamoradísimo de una chica que era testigo de Jehová, ¿me entiendes? Yo todavía no era cristiano, pero ella era testigo de Jehová. Y yo estaba enamorado de ella y lo único que le vi era la cara. Eh, 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 a veces, ¿no es cierto? Una persona llama la atención porque sí, ¿me entiendes? Pero nuestras fortalezas a veces pueden caer por cualquier cosa. Pueden caer por cualquier cosa, por un coqueteo, por una manera de ser. Entonces, simplemente debemos cuidar, hermano. En lo del vestir es evidente, es muy evidente. Pero como usted dice, si usted está cumpliendo y está bien vestido y todo, bueno, ya no hay mucho que hacer ahí al respecto, en realidad. La otra persona tiene que ser responsable de lo que, lo que le corresponde a ella como parte. Gracias, hermanito. Muy bien, hermanos, estamos llegando al término. Gracias por acompañarnos cada noche. Gracias, hermano Cristian, por tu buena reflexión que has traído esta tarde. Y invitarles para el día de mañana. Que tengan un buen descanso, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, hermanos. Buenas Chao, noches, chao. hermano. Chao, chao. Gracias. Chao, Bendiciones, chao, gracias, hermanita, hermano. para todos. Amén, hermana Buenas Dori. noches, Chao, chao. hermanito. Buenas Dios los noches. Chao, bendiga. hermana. Chao, hermana.